Buenas tardes, queridos amigos. Buenas tardes a los socios de la Sociedad Española de Patología Digestiva y a los socios de Semergen. Bienvenidos a este seminario virtual. Tenemos el gusto de presentar este seminario que ha sido organizado por la Sociedad Española de Patología Digestiva en colaboración con la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Quiero dar las gracias, como no podía ser de otra manera, a nuestra sociedad hermana Semergen por haber colaborado en el desarrollo de este seminario virtual y en concreto a la doctora Mercedes Ricote, que va a actuar de moderadora conmigo en este seminario. Bueno, yo creo que hemos vivido una época muy dura. Todos los que estáis escuchando el seminario somos profesionales sanitarios, pero quizás más los médicos de atención primaria habéis vivido una situación especialmente dura en los distintos hospitales y centros de salud. Hemos estado durante mucho tiempo hablando del COVID, de esta terrible pandemia, y bueno, cuando nos ofrecieron hacer este seminario pensamos que era buena idea cambiar un poco el chip. No nos podemos olvidar, evidentemente, de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo aún, pero sí que es verdad que debemos tratar de volver a la normalidad. Y por eso un poco el título del seminario es Volviendo a la normalidad en patología digestiva y tratar de construir un nuevo modelo que se ha visto muy eficaz, que se basa, como siempre, en todo aquello en lo que se quiere avanzar, en tratar de aunar esfuerzos y en tratar de construir juntos un nuevo modelo de colaboración entre, en este caso, médicos especialistas en digestivo y médicos especialistas en atención primaria, como sois vosotros. Por tanto, un poco la idea de este seminario es recuperar un poco esa normalidad, dejar de hablar un poco sobre el SARS-CoV-2 y centrarnos un poco en distintos temas que tuvimos a bien, tanto la doctora Ricote como yo y algunos de los miembros de esta mesa, pues elaborar en este seminario. Quiero dar las gracias, como no podía ser también de otra manera, a nuestro patrocinador, Mylan, que en un principio siempre se mostró muy ayudante para favorecer el desarrollo de este seminario y en ningún caso propuso ningún tema concreto, sino que nos dejó a nosotros pues el desarrollo de distintos temas que a continuación les vamos a proponer. Muchas gracias a Mylan, por tanto, por patrocinar este evento. Y sin más, bueno, yo voy a presentar, el seminario está dividido en 4 ponencias de unos 15 minutos aproximadamente cada una, 2 ponentes especialistas en digestivo y 2 ponentes especialistas en medicina familiar y comunitaria. Yo le voy a presentar a los ponentes de digestivo, la doctora Ángeles Pizarro, profesora asociada de la Universidad de Sevilla y especialista en aparato digestivo, trabaja en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, y ella nos va a hablar sobre los criterios de derivación a la unidad de endoscopia para colonoscopia en pacientes de riesgo. Y en segundo lugar, la doctora Ana Carino, que es la jefa de servicio de digestivo del Hospital Vallebrón de Barcelona y actualmente la presidenta del Grupo de Trabajo de Motilidad Español, que nos va a hablar sobre la dispepsia y síndrome de intestino irritable cuando derivar al digestivo. Y les cedo a continuación a Mercedes Ricote, que es de todos ustedes de sobra conocida, especialista en medicina familiar y comunitaria en Madrid y es coordinadora del grupo de digestivo de la Sociedad Española de Semergen, de Médicos de Atención Primaria, para que haga un poco la presentación de la parte de los especialistas en medicina familiar. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, agradeceros vuestra presencia aquí, que nos dediquéis estas horas a estar con nosotros y hacernos una serie de preguntas que vendrán al final de las ponencias. También agradecer, como ha dicho el doctor Argüelles, a Mylan su colaboración no condicionada, agradecer a la Sociedad Española de Patología Digestiva su llamarnos para hacer este seminario y agradecer sobre todo también a todos a los ponentes, a los 4 ponentes que lo han elaborado y que lo han trabajado de forma muy intensa. Mis compañeros de primaria son 2 miembros del equipo. Está por un lado Enrique Peña Forcada, que es especialista en medicina familiar y comunitaria, es miembro actual del equipo del grupo de trabajo de digestivo y anteriormente ha sido coordinador del grupo. Y por otro lado está la doctora María del Mar Sureda Barbosa, que es también especialista en medicina familiar y comunitaria, también es miembro del grupo de trabajo de digestivo de Semergen y es coordinadora de equipos de la Gerencia de Atención Primaria de Palma de Mallorca. Yo quería deciros que, bueno, no queremos hablar de coronavirus como tal, pero sí queremos hablar de las consecuencias en el sistema que ha tenido. Nosotros en la atención primaria nos hemos visto sobrecargados, hemos visto que hemos trabajado todos
a una, profesionales de atención primaria y profesionales de especializada. Hemos compartido pacientes, hemos compartido datos, hemos compartido conocimientos, hemos compartido sistemas y creo que todo esto que aporta el compartir durante tantos meses tantas cosas tiene que revertir en nuestra forma de hacer actualmente. Tenemos un reto importante, sobre todo en la consulta de atención primaria, es volver a ver a nuestros pacientes sin que el sistema se convierta en un foco de contagio. Y esto nos hace potenciar muchos sistemas de telemedicina. En casi todas las comunidades estamos con la consulta telefónica, en muchas han implantado la telemedicina, en algunas la e-consulta desde el paciente a atención primaria directamente, y creemos que también este cambio también tiene que ser de cara a patología digestiva, en este caso, de cara a coordinación con los digestivos y de cara a cambiar la idea que tenemos de la interconsulta y del atravesar el paciente por todo el sistema. Tenemos que empezar a pensar que el paciente tiene que ir a consulta presencial cuando tengamos que hacer algo con el paciente y a lo mejor muchas de las revisiones o muchos de los contactos con él van a ser vía telefónica o vía telemedicina. Sin más, quería pasaros a hablar el primer ponente, el doctor Enrique Peña Forcada, que nos va a hablar de las consultas online de primaria y digestivo. Ahora sí que sí. Enrique. Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra atención. Y bien, a mí la primera charla que me corresponde dar es la de preguntarnos si debe cambiar algo a partir de ahora a raíz de esta pandemia que hemos tenido, pues entre la relación de la atención primaria y la atención hospitalaria. Bueno, la relación entre la atención primaria y la atención hospitalaria ha sido siempre la vía natural por la que los pacientes complejos, que solo el médico de atención primaria no les puede dar una solución, han tenido pues para buscar esta solución, buscar un buen diagnóstico y un buen tratamiento a sus patologías. Pero, ¿cuáles han sido las relaciones, las características de esta relación desde hasta ahora? Desde ahora veremos a ver cómo tiene que cambiar, pero hasta ahora, por ejemplo, la atención primaria que hemos conocido ha sido fundamentalmente de presencia física, con agendas sobresaturadas. En la atención hospitalaria, pues es evidente que también nosotros teníamos un paciente cada 5 minutos citados de forma presencial y luego además teníamos citas urgentes, no demorables, citas que el paciente requería, aunque no fuera también una patología verdaderamente grave y urgente, que se le diera una solución a su problema en ese mismo día, y estaban fuertemente burocratizadas. Hacía falta un volante para todo, ir al mostrador del centro de salud, tramitarlo, solicitar otros días la realización de pruebas complementarias, en fin, verdaderamente fuertemente burocratizadas, como digo. La relación con la medicina hospitalaria también ha sido una relación hasta ahora fuertemente burocratizada. Fundamentalmente presencial también, como acabo de comentar, también los hospitales, los centros de las consultas externas de los hospitales han estado hipersaturados hasta ahora. Y lo que más podemos destacar es que había prácticamente una inexistencia de interconsultas, como ha dicho mi compañera Mercedes, sin presencia o e-consultas, como se llaman en otras comunidades autónomas. A todo esto teníamos que sumarle un nivel de feedback entre los dos niveles asistenciales pues verdaderamente bajos. Tenía que ser fundamentalmente el paciente el que viniera a las determinadas consultas con sus especialistas o sus médicos de atención primaria y contaran de viva voz lo que les habían dicho unos y otros. Bueno, esto es como se ha llevado hasta ahora, pero esto quizá verdaderamente no es lo ideal. ¿Qué ha cambiado tras la pandemia o verdaderamente con la pandemia o en la pandemia? Pues con esta nueva situación, con este reto que se nos ha venido encima,
nos hemos dado cuenta, y yo creo que los pacientes también se han dado cuenta, de que no todo a lo mejor tiene que ser presencial e hipersaturar todas las consultas. Nos hemos dado cuenta de que hay determinadas patologías, determinados aspectos a abordar en el sistema sanitario que verdaderamente con las opciones telemáticas se pueden suplir. Hemos aprendido a hacer citas y consultas médicas telefónicas y a dejar para la presencia física aquellas patologías que verdaderamente, tras consultarlo telefónicamente, decidíamos los facultativos que se necesitaba que el paciente viniera a nuestras consultas y verlos y explorarlos físicamente. Y evidentemente las citas, las patologías urgentes no han dejado de ser presenciales en ningún momento. Bueno, esto es la carátula del decálogo para la llamada desescalada de la Consejería de Sanidad de mi comunidad, de la Comunidad Valenciana. Y he puesto esta carátula, pues son las recomendaciones hacia una nueva normalidad en atención primaria y atención hospitalaria. Entonces, aquí, como bien dice, esto está sacado directamente del decálogo. Con esta situación que nos hemos encontrado, la ciudadanía ha sabido distinguir entre lo urgente, lo demorable y lo importante. Nos hemos dado cuenta también de que la presión asistencial hacia los servicios de salud mal utilizada lo que hace es que decaiga el rendimiento del servicio sanitario. Es decir, los recursos bien utilizados son mucho más eficientes que los recursos súper utilizados y súper saturados. Nos hemos dado cuenta también de que las tecnologías, como decía, sobre todo la vía telefónica, nos han ayudado mucho en el manejo de nuestros pacientes, en diferenciar si hay patologías que hay que visitarlas verdaderamente físicamente en consulta y problemas que se pueden solucionar, como digo, sin presencia, y que es fundamental tener, evidentemente, la colaboración entre los dos niveles asistenciales de una manera muy estrecha. Por tanto, tenemos que aprovechar esto y, como dice aquí en esta diapositiva, tenemos que mirar hacia el futuro para poder implantar las medidas de modernización y organización de la atención sanitaria y hacerla más eficiente. Para esto debemos llevar a cabo varias medidas. Una es disminuir la burocracia, eso es fundamental. La burocracia enlentece nuestras consultas, enlentece todas las consultas y todo el manejo de todos los pacientes que podamos atender. Tenemos que fomentar las tecnologías, como hemos dicho, son varias. La atención telefónica, la telemedicina, que en unas especialidades y en otras, evidentemente, tendrá más relevancia, más importancia, y sobre todo, lo que me parece muy importante a mí son las consultas, e-consultas o consultas no presenciales, sin presencia del paciente, donde aparte de poder manejar determinados aspectos de la patología del paciente, los diversos especialistas, tanto de atención primaria como de atención hospitalaria, se pueden preguntar o mandar dudas directamente, que esto nos puede agilizar el manejo del paciente también. Pero claro, esto necesita que se dote del material mínimo necesario para poner en práctica todo esto. Tenemos que tener medios humanos y medios tecnológicos a nuestro alcance. He puesto aquí una coletilla, que es que siempre que sea posible, creo que se tiene que fomentar las consultas de alta resolución para evitar la circulación de los pacientes entre los distintos medios sanitarios o incluso dentro del mismo medio sanitario. No irse de una consulta a otra a que le hagan un electro, por ejemplo, y luego pedir una analítica para otro día, sino unificar y pedir y solicitar todas las pruebas que sean necesarias en el menor tiempo posible y, si puede ser, en un mismo día para, como digo, descongestionar, facilitar y desaturar el sistema de la práctica sanitaria.
Las características de la comunicación telemática verdaderamente son útiles, es que es útil, es importante, porque pueden ser utilizadas por todos. Es bidireccional y, como he comentado ya de pasada, es útil sobre todo en el control de tratamientos y revisiones que no precisen de exploración física del paciente. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que necesita unos requisitos. Se deben revisar de forma conjunta tanto los criterios de interconsulta y derivación desde atención especializada y atención primaria, como los criterios de no derivación y los criterios con los cuales se puede hacer una visita no presencial de ese paciente. Pero estos son criterios, como digo, que se tienen que unificar entre la atención primaria y la atención especializada. Por lo tanto, vamos a dejar las consultas en dos tipos fundamentales: presenciales y no presenciales. Presenciales, aquellas que requerirán exploración física, y no presenciales, en aquellas que se basarán fundamentalmente en control de síntomas, comentarios o resultados de pruebas complementarias. ¿Qué logramos con todo esto? Con todo esto logramos dinamizar las consultas, dinamizar la sanidad, disminuyendo el tiempo de la respuesta de las interconsultas, disminuir la carga asistencial presencial, agilizar determinadas pruebas diagnósticas, facilitar los controles del paciente y ganar tiempo todos. Ganar tiempo los facultativos, ganar tiempo los pacientes y ganar tiempo, también muy importante, los familiares de los pacientes, puesto que hay muchos que tienen que pedir tiempo en su trabajo para trasladar a su familiar a determinadas consultas, y esto les crea también un trastorno. Esto también lo tenemos que mirar. O sea, es una facilidad también y una ganancia en la productividad. Pero para todo esto, como decimos, necesitamos la colaboración de todos. El paciente es de todos. Y sobre todo, pues necesitamos la colaboración de la administración, porque necesitamos que se nos doten de medios humanos y de medios telemáticos ágiles que nos permitan fácilmente acceder a toda la información del paciente. Lo que no podemos tener es tener que abrir 3 programas distintos, que se nos cuelgue el ordenador porque se nos satura, porque el de la radiografía se nos cuelga, porque el de las analíticas se nos cuelga. Debemos tener un sistema compacto, un sistema único, donde todo recaiga, toda la información recaiga en la historia clínica unificada del paciente. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Peña. Magnífica ponencia. Si les parece, la idea es hacer el debate al final de todas las ponencias, así que les invitamos a que vayan tomando nota y que vayan empezando alguna pregunta. Ya la pueden ir enviando y luego al final de todas las ponencias los moderadores tomaremos nota de las mismas e iremos lanzándoselas a los distintos ponentes. Yo creo que una cosa muy positiva que tiene estos seminarios virtuales a los que ya nos estamos acostumbrando es que se pueden hacer muchas preguntas y se puede generar un debate muy constructivo al final de la sesión. Y a continuación va a hablar la doctora Ángeles Pizarro. Ya les comentaba que es especialista de aparato digestivo del Hospital Universitario Virgen de Rocío de Sevilla, perdón. Ella es, toca múltiples temas, es una correcamino múltiple, abarca muchas áreas de la especialidad de digestivo, pruebas funcionales, es una experta en celiaquía, pero también lleva una consulta de cáncer de colon, de colonoscopia especial en pacientes de riesgo, y por eso nos parecía que es una persona tremendamente útil para dar una ponencia de este tipo, criterios de derivación a la unidad de endoscopia para colonoscopia en pacientes de riesgo. Así que, doctora Pizarro, cuando quiera. Gracias. ¿No carga la presentación?
Buenas tardes. Muchas gracias, Federico, por la presentación y muchas gracias a todos por la invitación a participar en este seminario. El tema que me compete es desarrollar un poco los criterios de derivación a la unidad de endoscopia o a nuestra especialidad para colonoscopias en pacientes de riesgo de cáncer colorectal y establecer quiénes son realmente estos pacientes que inicialmente siempre están en atención primaria y le toca al médico de familia establecer el valor predictivo de la sintomatología de estos pacientes y dirigirlos y determinar cuáles de ellos tenían que ser atendidos más rápidamente. Para contestar a la pregunta de qué pacientes tienen que ser remitidos de forma preferente para descartar un cáncer colorectal, primero hemos de contestar una serie de preguntas fundamentales, que son qué signos y síntomas y otras características clínicas son predictivas de cáncer colorectal, cuál es la precisión diagnóstica para el cáncer colorectal de los test actuales de sangre oculta en heces inmunológico, saber si los modelos predictivos de cáncer colorectal son efectivos como herramienta de apoyo para el médico de atención primaria y en el diagnóstico de cáncer colorectal, saber si el diagnóstico precoz de cáncer colorectal mejora los resultados en términos de estadiaje y de supervivencia y si los sistemas de priorización y las vías asistenciales son efectivos en el diagnóstico de cáncer colorectal. Pues bien, el cáncer colorectal es un tumor de crecimiento lento, se caracteriza por ser de crecimiento muy lento. La secuencia de adenocarcinoma está estimada entre 10 y 15 años y habitualmente no presenta sintomatología hasta que es una lesión avanzada. Y además, cuando presenta sintomatología, esta sintomatología con mucha frecuencia se solapa con la de otras enfermedades benignas que son motivo de consulta muy frecuente en atención primaria, como por ejemplo el síndrome de intestino irritable. Por tanto, está en manos del médico de atención primaria seleccionar a través de una buena anamnesis y una exploración física, qué pacientes tienen los síntomas y los síntomas predictivos de mayor riesgo de cáncer colorectal para indicar precozmente pruebas diagnósticas necesarias y derivación a atención hospitalaria para confirmación diagnóstica. El valor predictivo positivo de un síntoma es la probabilidad de que, estando presente ese síntoma, el paciente realmente padezca la enfermedad. Es decir, estando presente ese síntoma, el paciente realmente tenga un cáncer de colon. Por consenso internacional se establece que cuando el valor predictivo de un síntoma es superior al 5%, deben establecerse los mecanismos necesarios para descartar dicha enfermedad. Tenemos que tener en cuenta, además, que la combinación en un mismo paciente de varios síntomas o signos predictivos de cáncer de colon va a aumentar el riesgo de que el paciente realmente lo padezca. Por lo tanto, es fundamental la realización de una buena historia clínica, una anamnesis detallada y exhaustiva y un examen físico exhaustivo también, con indicación de analíticas y exploraciones pertinentes en caso de que sea necesario para poder estratificar el riesgo de los pacientes. Estos son síntomas subjetivos de cáncer colorectal, como son masa abdominal, anemia ferropénica, rectorragia de determinadas características, rectorragia más bien oscura y mezclada con las heces, los cambios de hábito intestinal recientes, fundamentalmente el cambio de hábito hacia la diarrea y los síntomas de alarma como la pérdida de peso, el dolor y también la sintomatología perianal. Nuestra historia clínica debe recoger el estilo de vida y las comorbilidades del paciente, así como sus antecedentes familiares de cáncer colorectal o pólipos adenomatosos de colon y antecedentes personales también de pólipos colorectales. El examen físico debe constar de una palpación abdominal y de un tacto rectal, recogida del peso del paciente y el médico de familia en este caso tendrá que valorar si después de esto es necesario realizar analítica o test de sangre oculta en heces. Las guías SIN del año 2003 nos constatan cuáles son los síntomas con mayor valor predictivo de cáncer de colon. Y son la rectorragia con cambio de hábito intestinal hacia la diarrea, sin síntomas anales, y la masa abdominal o rectal palpable, la presencia de obstrucción intestinal. Esta revisión sistemática del 2014 nos demuestra cómo la combinación de signos y síntomas en un mismo paciente incrementan el riesgo de cáncer colorectal. Y podemos ver aquí cómo la presencia de rectorragia combinada con pérdida de peso tiene un valor predictivo positivo altísimo de cáncer colorectal, al mismo tiempo que combinada con cambios en el hábito intestinal, fundamentalmente, como veis, derivada a la diarrea.
Por tanto, nuestras guías clínicas establecen que todos los pacientes con masa rectal o abdominal sospechosa de cáncer colorectal, rectorragia sospechosa de cáncer colorectal, es decir, oscura y asociada o no a otros síntomas de alarma, y anemia ferropénica significativa no explicada por otras causas, deben ser derivados de forma muy preferente a atención especializada digestivo, o bien, en caso de que tengamos unidades de endoscopia de acceso abierto, solicitar directamente una colonoscopia muy preferente. Los test de sangre oculta en heces inmunológicos disponibles actuales tienen una sensibilidad muy alta, entre el 90 y el 100%, para el diagnóstico de cáncer colorectal, y al mismo tiempo también una especificidad que está por encima del 75%. Esto ha hecho que se plantee si realmente estos test son una herramienta de ayuda para que el médico de atención primaria pueda discriminar qué pacientes están en riesgo de cáncer colorectal cuando consultan por sintomatología persistente abdominal que no se considere claramente de riesgo. Además, hay guías internacionales como la guía NICE que nos instan al uso de estos test inmunológicos cuando tengamos pacientes con sintomatología abdominal persistente en la consulta de atención primaria. Por tanto, nuestras guías recomiendan la realización del test de sangre oculta en heces inmunológico en dichas circunstancias con alto grado de recomendación, aunque el nivel de evidencia es bajo. En cuanto a si los modelos predictivos son útiles como herramienta de diagnóstico de cáncer colorectal en atención primaria, decir que estos modelos son fórmulas logarítmicas que combinan diferentes síntomas y signos predictivos o sugestivos de cáncer colorectal para calcular la probabilidad de cáncer colorectal que tiene el paciente. En general, los modelos que incluyen como variable al test de sangre oculta en heces inmunológico tienen mejor funcionamiento que los que no lo incluyen. En concreto, el modelo NICE tiene un valor predictivo del 100% y evitó un 56% de las derivaciones a atención especializada. Sin embargo, la calidad de los estudios que evalúan estos modelos predictivos no es óptima hoy en día. Son estudios heterogéneos en cuanto a diseño y metodología y duración de seguimiento. Por lo tanto, nuestras guías actuales dicen que hacen más falta investigaciones para que estos modelos diagnósticos sean utilizados en práctica clínica. En cuanto a si el diagnóstico precoz de cáncer colorectal mejora los resultados en nuestros pacientes en cuanto a estadiaje y supervivencia, esto es una pregunta fundamental, porque realmente toda nuestra preocupación por realizar un diagnóstico rápido, una derivación preferente, tienen que estar basadas en que realmente después esa derivación preferente tenga resultados en salud y tenga resultados en mejorar el estadiaje y supervivencia. Que el estadio en el momento del diagnóstico es el predictor más importante de la supervivencia de un paciente con cáncer colorectal, eso lo sabemos todos. Pero los estudios publicados acerca de si la demora diagnóstica en pacientes ya sintomáticos verdaderamente se relaciona con el estadiaje en el momento del diagnóstico son muy contradictorios. La verdad que tienen muchas gamas de enfoque metodológico y muchos de ellos están mal descritos, tienen poca base teórica, en fin. Aquí os presento dos estudios con resultados positivos, una revisión sistemática de más de 11.000 pacientes con cáncer colorectal, que sí demostró que el intervalo diagnóstico más largo se asoció a un estadio de cáncer colorectal más avanzado, y un estudio español de cohorte prospectivo en pacientes que cumplían criterios de derivación NICE, que demuestra que una demora en la realización de la colonoscopia superior a 6 meses incrementa el riesgo de enfermedad metastásica al diagnóstico. Pero realmente este es un tema controvertido y los estudios no son concluyentes. De manera que nuestras guías lo que reconocen que el estadio en el momento del diagnóstico es un importante factor pronóstico de cáncer colorectal, que la demora diagnóstica puede deberse tanto a factores del paciente como a factores del médico de atención primaria como a factores del sistema, y que disponer de criterios y circuitos de derivación para confirmación diagnóstica de cáncer colorectal puede mejorar la coordinación entre niveles asistenciales y permite reducir las demoras atribuidas al conjunto del sistema sanitario. En cuanto a si los sistemas de priorización son efectivos para el diagnóstico de cáncer colorectal, decir que la estrategia en cáncer del Sistema Nacional de Salud, que se actualizó en 2016,
tiene como un objetivo primordial establecer sistemas de diagnóstico rápido de los tumores más frecuentes, de forma que cuando tenemos una sospecha clínica fundada debemos iniciar un proceso de confirmación diagnóstica mediante pruebas específicas con un circuito específico definido entre ambos niveles asistenciales con intervalos de tiempo establecidos para optimizar la asistencia. Y esto es así, está establecido por nuestro Ministerio de Sanidad. Por tanto, el diagnóstico rápido de cáncer colorectal en individuos sintomáticos debe garantizarse a través de los recursos asistenciales que faciliten la reducción de tiempos de espera. En general, consultas de alta resolución o unidades endoscópicas de acceso abierto. Esto con una calidad de evidencia baja, pero con un nivel muy fuerte de recomendación a favor. Y en general, se estima que los pacientes con alta sospecha de cáncer colorectal deben realizarse una colonoscopia diagnóstica en un intervalo de tiempo que sea inferior a 2 semanas. Este es un algoritmo resumen de todo lo que hemos dicho, es decir, ante un paciente con síntomas o signos sugestivos de cáncer colorectal hay que hacer una historia clínica y una anamnesis detallada y una buena exploración física. Si detectamos masa rectal, el paciente tiene una rectorragia sugestiva, oscura, mezclada, no explicada por otras causas, o una anemia ferropénica, ese paciente debe ser derivado directamente de forma muy preferente a atención especializada para realización de una colonoscopia. Cuando el paciente tenga síntomas más dudosos, síntomas persistentes y más inespecíficos, debemos realizar un test de sangre ocultanese inmunológico con un punto de corte de 10 microgramos. Si el test es positivo, debe el paciente ser derivado de forma muy preferente a atención especializada para la realización de colonoscopia y diagnóstico definitivo. Y si el test es negativo, podemos, digamos, esperar un poco. Y bueno, si después el paciente sigue después de un mes, 15 días, un mes, teniendo sintomatología abdominal, habrá que derivarlo a atención especializada para diagnóstico, pero no con el mismo nivel de preferencia. Otro punto fundamental por el que el médico de atención primaria realiza derivaciones para colonoscopia a nuestra especialidad es el tema de los antecedentes familiares de cáncer colorectal. Es una consulta frecuente al médico de atención primaria los pacientes que tienen familiares de primer, segundo o tercer grado de cáncer colorectal que solicitan al médico de atención primaria que establezca el riesgo que tienen ellos de padecer un cáncer colorectal y las medidas preventivas pertinentes. Pues bien, los primeros datos que tenemos en la literatura acerca del incremento de riesgo que tienen los pacientes con antecedentes familiares de cáncer colorectal de padecer realmente un tumor vienen de los estudios del National Polyp Study Group entre los años 90 y años 96. Como vemos en esta tabla de resultados, los pacientes con familiares de primer grado directos, en concreto padre o madre con cáncer colorectal, tienen un riesgo aumentado de cáncer 3 veces por encima de la población general sin antecedentes familiares. Estos resultados se repiten en multitud de estudios posteriores y aquí tenemos los de un metaanálisis publicado en el año 2006 donde vemos que el riesgo de cáncer colorectal a los 50 años en población sin antecedentes familiares es similar al riesgo de cáncer colorectal a los 40 años en población con un antecedente familiar directo de cáncer colorectal y que este riesgo incrementa de forma exponencial al aumentar el número de antecedentes familiares. Así, la mayoría de las guías de práctica clínica internacional publicadas hasta el año 2016 recomiendan que cuando el paciente tiene un antecedente familiar directo de cáncer colorectal menor de 60 años, debemos empezar a realizar colonoscopias a los 40 años o 10 años antes de la edad del familiar más joven afecto cada 5 años. Y esta es una recomendación que se repite en las distintas guías. Y en concreto también es la recomendación que se estableció en la Guía Española del año 2009, publicada por el Grupo de Oncología de la Asociación Española de Gastroenterología, que como veis es similar a las guías anteriores. Cuando hay un antecedente familiar menor de 60 años, se recomienda colonoscopia a partir de los 40 años y cada 5 años. Estas recomendaciones contrastan con las de la última guía de dicha sociedad y del mismo grupo, guía que ha provocado muchas dudas y muchas consultas, por lo menos en nuestra área, por parte de los médicos de atención primaria y también por parte de muchos compañeros de nuestra especialidad a la consulta de alto riesgo, y es que las nuevas guías recomiendan que cuando hay un solo familiar con cáncer colorectal menor de 60 años, bueno, independientemente de la edad, el paciente sea incluido en el cribado poblacional
y se le realice simplemente sangre oculta bienal a partir de los 50 años. Esto son recomendaciones basadas en una serie de estudios recientes y con poco nivel de evidencia. Os muestro aquí los estudios en los que se basa la última guía y después de la polémica de esta guía, en la consulta de alto riesgo hemos realizado una revisión crítica de dichos artículos muy minuciosa, detectando que tienen un importante sesgo de selección, un sesgo de memoria y que además los resultados estadísticos no concuerdan en muchos de ellos con las conclusiones. Además, posteriormente, este año ha sido publicado este estudio que tiene una calidad metodológica muy importante. Está hecho con los pacientes de cáncer colorectal incluidos en el registro de cáncer de Suecia, en el que se valoran más de 12 millones de pedigrees y 174.000 pacientes con cáncer de colon. Tienen el árbol genealógico completamente recogido por un multiregistro con códigos numéricos que no da lugar a ningún tipo de sesgo de selección ni de sesgo de memoria. Y como veréis, se repiten los resultados de la literatura clásica, es decir, el riesgo de cáncer colorectal a los 50 años en la población general es equivalente al riesgo a los 40 años de la población con antecedentes familiares, un solo antecedente familiar menor de 60 años. Y este riesgo, además, se multiplica cuando el paciente tiene más de un antecedente familiar de primer grado, uno de primer grado y uno de segundo grado, y se multiplica exponencialmente cuando hay 2 o más antecedentes familiares de primer grado. Con todo esto, decir que no se puede generalizar el cribado poblacional para aquellos pacientes con un solo antecedente familiar de cáncer colorectal, independientemente de la edad. Y dicho esto, nos vimos obligadas a realizar nuestro propio protocolo local de despistaje de cáncer colorectal en pacientes con antecedentes familiares de cáncer colorectal. Este protocolo lo hemos consensuado con atención primaria de nuestra área hospitalaria. Está recogido en el reverso de las peticiones de colonoscopia que nos realizan los médicos de familia, peticiones además que están estructuradas para que ellos tengan que revisar al rellenar la petición número y edad de antecedentes familiares afectos. De esta manera, establecimos que cuando hay un solo antecedente familiar de primer grado menor de 60 años, se inicia colonoscopia a los 40 cada 5 años. Si el familiar afecto tenía entre 60 y 70 años, se inicia a los 40 años cada 10 años y solamente en el caso de que el familiar afecto tuviera más de 70 años, las colonoscopias preventivas se inician a partir de los 50 años. Cuando hay 2 familiares de primer grado afectos o un familiar de primer grado y uno de segundo grado, la colonoscopia se inicia igualmente a los 40 años, aunque el intervalo entre colonoscopias se alarga a cada 10 años. Una cosa muy importante que tenemos que tener, que todos tenemos que tener en cuenta, y el médico de atención primaria también tiene que tener en cuenta y buscar este dato en los antecedentes del paciente, es si el paciente INDEX, el paciente afecto de cáncer colorectal familiar de nuestro paciente, realmente tenía hecho un estudio de inestabilidad de microsatélites en la pieza, porque si no, el riesgo de aumentar la edad de inicio de screening es todavía mayor, porque podemos estar ante casos de tumores hereditarios que no se han diagnosticado. Además, indicamos a nuestros médicos de atención primaria que en caso de que el paciente tuviese más de 2 familiares de primer grado o un familiar de primer grado menor de 50 años o un tumor con inestabilidad, el paciente debía ser derivado a consulta de alto riesgo o consulta de digestivo general en defecto de la existencia de consulta de alto riesgo. Es decir, este subgrupo de pacientes con antecedentes familiares no deben ser manejados en atención primaria. No debe dirigir el médico de atención primaria su protocolo de screening preventivo, sino que deben ser mandados a especializadas. Y por último, unas pinceladas acerca del seguimiento colonoscópico de pacientes que tienen adenomas, pólipos adenomatosos de colon. Este tipo de seguimiento es discutible en muchos aspectos que tengas que estar en manos del médico de atención primaria. Pero en general sí se admite que aquellos pacientes a los que se le haya detectado adenomas de bajo riesgo, es decir, 1 o 2 adenomas menores de 1 centímetro o con displasia de bajo grado o incluso adenomas cerrados pequeños sin displasia,
este seguimiento sí que puede ser llevado en atención primaria. La siguiente colonoscopia, el intervalo colonoscópico establecido es de 5 años y el seguimiento posterior va a depender de los hallazgos de la colonoscopia que realicemos a los 5 años. Si encontramos lesiones de alto riesgo, el paciente debe ser remitido a atención especializada y si el paciente vuelve a tener lesiones de bajo riesgo, la siguiente colonoscopia la estableceríamos a los 10 años. Y esto es todo y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctora Pizarro. Enhorabuena por la ponencia. Yo creo que nos ha aclarado muchas cosas y ha generado algunas preguntas entre nuestros oyentes, así que luego se abrirá un debate que yo creo puede ser bastante interesante. Y a continuación, la doctora Ana Carino, que es jefa del servicio de aparato digestivo del Hospital Vall d'Hebron, es una experta nacional e internacional sobre trastornos funcionales y yo creo que es la más adecuada pues, para hablarnos de la dispepsia y el síndrome de intestino irritable. Esto realmente, como ya comentará probablemente en su charla, es una causa muy frecuente de consulta en nuestra consulta diaria, en nuestra práctica clínica diaria de los especialistas de digestivo y también, lógicamente, en vuestras consultas de atención primaria. Así que yo creo que este tema está muy bien seleccionado porque nos puede aclarar algunas dudas que pueden existir a la hora de cuánto tiempo seguir, cómo seguir, cuándo derivar al digestivo de un paciente de estas características. Adelante, doctora Carino, cuando usted quiera. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a las sociedades SPB y Semergen por haberme invitado con este tema que realmente es importante para todos. Como antes ha comentado el doctor Argüelles, la patología funcional digestiva es muy prevalente en la población general. Dependiendo de las series, hay un porcentaje alto de la población general afecta de patología funcional, entre el 5 y 20%, según las series incluso el 40 y el 50%, y por lo tanto es una consulta muy frecuente en atención primaria, hasta el 10%, y es una consulta mayoritaria en la atención especializada, a veces puede llegar hasta el 50%. Las características de la patología funcional en general es que son patologías crónicas pero benignas, no ponen en peligro la vida del paciente, pero sí que en ocasiones tienen un deterioro importante de la calidad de vida. Tienen un curso oscilante y temporadas mejores, temporadas peores. Se solapan ocasionalmente entre ellas, entre el 30 y 40% de estos pacientes tienen varias patologías funcionales a la vez, dispepsia, reflujo, intestino irritable y en algunos casos, en bastantes casos, puede existir un viraje de una patología funcional a otra a lo largo del tiempo. Es decir, que son pacientes que tendremos en nuestra consulta posiblemente durante mucho tiempo. La fisiopatología es multifactorial y por lo tanto el tratamiento que es sintomático puede ser a veces complejo o combinado con una serie de fármacos diversos. Es una patología que a pesar de ser benigna tiene unos costes directos muy altos en forma de visitas médicas, exploraciones complementarias, cambios de medicación, alguna hospitalización y unos costes indirectos en forma de absentismo laboral o baja productividad también elevados. Y por lo tanto es importante establecer un abordaje coste efectivo para que estos pacientes, para minimizar el daño que estas patologías tienen en la calidad de vida de los pacientes y también en el coste de la sanidad pública. Empezando con la dispepsia, como todos saben, se entiende por dispepsia aquellos síntomas que se localizan en el abdomen superior y que se consideran originados en el tracto gastrointestinal superior, sobre todo dolor y ardor epigástrico, saciedad precoz y pesadez postprandial. La dispepsia no es investigada, es aquella dispepsia en que aún no se ha realizado ningún estudio diagnóstico. La dispepsia orgánica es aquella que tras algún estudio diagnóstico, fundamentalmente endoscopia, se encuentra una causa orgánica que la justifique. Y la dispepsia funcional es aquella la que se caracteriza por la presencia de uno o más síntomas epigástricos, como he dicho antes, no explicados tras una valoración adecuada que incluye endoscopia digestiva alta, exclusión de enfermedad por Helicobacter pylori o alguna otra enfermedad sistémica o metabólica que justifique los síntomas.
Se distinguen dos subtipos, el distrés postprandial, que son los síntomas que aparecen después de la comida, saciedad precoz y pesadez postprandial, y el subtipo dolor epigástrico, que son el que no se relaciona con la ingesta, que es dolor o ardor epigástrico. Como toda patología funcional, requiere una duración de tiempo que es superior a 3 meses en los últimos 6 meses. Los síntomas y signos de alarma, que son aquellos síntomas que cuando aparecen nos han de hacer plantear la existencia de patología orgánica, son de todos conocidos: inicio de síntomas en edad superior a los 55 años, disfagia progresiva, dolor intenso que impide el descanso nocturno, anorexia marcada, vómitos, pérdida de peso no intencionada superior al 10% del peso habitual, historia familiar de cáncer gástrico, cirugía gástrica previa, sangrado digestivo o anemia sin otra causa que lo justifique, y alguna alteración importante en la exploración física, masa abdominal, visceromegalias, etc. Aquí un algoritmo ya más o menos aceptado de dispepsia: cuando viene un paciente con unos síntomas epigástricos que sugieren, cumplen criterios para Roma 4, es importante inicialmente hacer una historia farmacológica. Todos sabemos que existen fármacos que de alguna forma pueden causar cuadros de dispepsia, sobre todo tener en cuenta fármacos que no son de prescripción habitual, como los jarabes para la tos, como los antiinflamatorios que pueden comprarse, tratamientos de herboristería que a veces pueden pasar desapercibidos y que pueden ser una causa importante de dolor epigástrico. En caso de que no lo haya o si se puede remediar, valorar los síntomas de alarma. Los síntomas de alarma, en caso de existir, se ha de pedir una gastroscopia. Si la gastroscopia es normal, biopsia para Helicobacter y en algunos casos también de enfermedad celíaca. Se puede, además de la gastroscopia, hacer las exploraciones que se consideren necesarias, dependiendo de la historia del paciente. Si no hay signos de alarma, hay que investigar la existencia de Helicobacter por test del aliento por Helicobacter enensis. Si es positivo, tratar y recomprobar y retratar fracasos. Si el Helicobacter es negativo, tratar con IVPs. Si el cuadro no mejora, al final se ha de hacer una endoscopia para descartar patología estructural. Aquí pongo a modo de ejemplo los tratamientos actualizados de la infección de Helicobacter pylori. Inicialmente ya está un poco sobrepasada la pauta habitual que había sido habitual durante años, que es la pauta ACO. Ahora hay que empezar por una terapia cuádruple clásica, que es pilera y omeprazol, o una terapia cuádruple concomitante, pasar luego a una terapia cuádruple con levofloxacino o con rifabutina, ir cruzando las terapias para el Helicobacter hasta conseguir su erradicación. Cuando nos encontramos frente a una dispepsia funcional, es decir, endoscopia normal, Helicobacter negativo o erradicado, siempre tener en cuenta, repasar cómo se ha detectado o tratado el Helicobacter, nunca dejar esto en segundo orden, pero una vez erradicado y comprobada la erradicación, pasamos a medidas generales: dieta saludable, pobre en grasas, pobre sin tabaco, alcohol o picantes, hacer comida fraccionada, evitar el sobrepeso. Si no hay mejoría, hay que intentar separar los dos subtipos de dispepsia, entre aquella que se relaciona con la ingesta, distrés postprandial, o la que es independiente de la ingesta. En el distrés postprandial, empezar por procinéticos. Si no hay mejoría, procinéticos, IVPs a dosis altas, y como último escalón, valorar antidepresivos. En el tipo dolor epigástrico, empezar con IVPs, asociar procinéticos y subir dosis de IVPs y valorar antidepresivos al final. ¿Cuáles serían los criterios de derivación de medicina primaria especializada? Síntomas de alarma con endoscopia normal o exploraciones complementarias normales, persistencia o refractariedad de los síntomas tras tratamiento y comprobación de tratamiento erradicador y tratamiento empírico con IVPs a dosis altas. Cuando hay un empeoramiento clínico sin aparente justificación, un paciente está más o menos estable, de golpe empieza a perder peso, presentar otra vez dolor, después del fracaso de diferentes líneas de tratamiento erradicador, o cuando, a petición del paciente, se requiere una segunda opinión de parte del especialista.
Pasamos al intestino irritable. El intestino irritable, según los criterios de Roma IV, se caracteriza por dolor abdominal recurrente con presencia de más de 2 de las siguientes características, el dolor se asocia a la defecación, está relacionado a un cambio de frecuencia de las deposiciones o a un cambio de la consistencia, catalogando consistencia la escala de Bristol que todos conocéis. Se clasifica en subtipos que son con predominio del estreñimiento, cuando predominan heces duras más del 25% en las deposiciones, con predominio de diarrea cuando las deposiciones son blandas en más del 25%, mixto cuando hay ambas características y sin subtipo cuando hay una mezcla de todas ellas. Como siempre, un criterio de tiempo, más de 3 meses en los últimos 6 meses. Los síntomas de alarma para intestino irritable son inicio de síntomas superior a 55 años, diarrea grave y progresiva y de características nocturnas, la existencia de fiebre, dolor intenso que impide el descanso nocturno, sangre en las deposiciones, pérdida de peso no intencionada superior al 10%, historia familiar o personal de cáncer colorectal o de enfermedad celíaca, anemia sin causa que lo justifique, analítica correctante de fase aguda o alteración del perfil tiroideo y una alteración importante en la exploración física. Aquí el algoritmo de actuación sería otra vez historia farmacológica. Hay muchos fármacos que producen estreñimiento, diarrea, síntomas de alarma. Ante la presencia de síntomas de alarma, colonoscopia o las exploraciones que se consideren oportunas, además de la colonoscopia. Si no hay patología estructural, es conveniente separar entre estreñimiento y diarrea. Aquí he mezclado un poco intestino irritable con estreñimiento y estreñimiento. Del estreñimiento funcional, igual que intestino irritable y diarrea funcional. Y como el tratamiento es relativamente similar, pues podemos englobarlos en un mismo cajón. Empezar con medidas higiénico-dietéticas, en ambos casos, en el caso de estreñimiento, laxantes y antiespasmódicos de forma aislada o combinada. Si esto falla, asociar o antidepresivos o secretagogos o una combinación de todos los fármacos. Se puede combinar antidepresivo y laxante, antiespasmódico, secretagogo, en fin. Se pueden hacer múltiples combinaciones. En el caso de la diarrea, hay que tener en cuenta que el diagnóstico diferencial es un poco más amplio, hay que tener presente la colitis microscópica, la diarrea por malabsorción de sales biliares, ingesta de fructosa y sorbitol de forma importante. Una vez esto, empezar con medidas higiénico-dietéticas y si no responde, pues también fármacos contra la diarrea, que son la restincolesteramida, la loperamida, probarrifaximina, probióticos, antiespasmódicos, antidepresivos y una combinación de todos estos de los fármacos que consideremos dependiendo del síntoma predominante que tenga el paciente. Los criterios de derivación, pues lo mismo, síntomas de alarma con colonoscopia normal, una alta sospecha de patología orgánica, sobre todo en aquellos pacientes con deterioro de la calidad de vida, mucho dolor, síntomas nocturnos, pérdida de peso, persistencia o refractariedad de los síntomas translaxantes habituales y antiespasmódicos y o antidepresivos. Aquí podemos luego discutir si el manejo de estos pacientes con antidepresivos tiene que estar en la atención primaria o en la especializada. Empeoramiento clínico sin aparente justificación, requerimiento de exploraciones funcionales, por ejemplo, el estreñimiento importante a veces requiere de exploraciones funcionales anorrectales o incluso colónicas y necesidad a petición del paciente de una segunda opinión. Entonces, una vez hemos derivado el paciente de medicina de atención primaria a atención especializada, ¿cuándo el paciente ha de quedarse en cada una de las medicinas? Esto está mucho menos estandarizado que los criterios de derivación y, por supuesto, está abierto a preguntas y debate. En principio estaría indicado que el paciente que se quedara en la atención especializada, aquellos pacientes con síntomas graves con gran deterioro de la calidad de vida, como he dicho antes, mucho dolor, de difícil control, pérdida de peso, anorexia marcada, aquellos que requieren tratamiento prolongado con psicofármacos de forma aislada o combinados, y los que tienen una psicopatología que muchas veces
es característica de estos pacientes para seguir un tratamiento en coordinación con psiquiatra, que además nos va a ayudar a hacer las combinaciones de psicofármacos. Podría ser un paciente que siguiera controles en medicina de atención primaria, aquellos pacientes en que se confirma la patología funcional una vez lo ha visto la medicina especializada, tras exploraciones complementarias que se hayan considerado oportunas y que con el tratamiento está estable. Y luego, ¿qué pacientes podríamos llevar un seguimiento conjunto? Yo creo que estos pacientes son aquellos que tienen síntomas variables, que pasan de una patología funcional a otra, o que tienen un solapamiento de varias, porque son pacientes que requieren combinaciones de fármacos, hay que combinar antiespasmódicos, procinéticos, posiblemente laxantes, algún antidepresivo, y pacientes que tienen recaídas frecuentes de sus síntomas, que también requieren un manejo, un cambio de fármacos posiblemente importante a lo largo del tiempo. Yo creo que estos pacientes se pueden llevar de forma conjunta mediante una consulta sin paciente. Es decir, una vez el paciente en la medicina especializada lo ha visto, luego puede colaborar con la atención primaria, pero eso sí, tiene que ser tal como ha dicho antes el doctor Peña, tiene que ser una colaboración fluida, que haya un feedback bueno por parte de ambas medicinas, de forma que este paciente pueda ser llevado de una forma muy coste efectiva para el sistema sanitario y con beneficio del paciente. Y eso es todo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes de nuevo. Y creo que sí, se me oye ya. Bueno, pues yo presentar a la última ponente, a una compañera del grupo de trabajo, la doctora María del Mar Sureda, que nos hablará de estatosis hepática no alcohólica en la atención primaria. Mar. Hola a todos, buenas tardes. A ver si puedo... así. A todos. Es que no puedo avanzarla. Es la anterior esta, no. Sí, he hecho varios. Ahora. A ver, digo otras. No sé, estoy dándole con el izquierdo. Ahora. Vale. Bueno. Pues nada, ya soy la última, nos daremos prisita y os quiero hablar un poquito, gracias a todos por seguir y por estar y por haberme invitado, y quiero hablar un poquito de lo que es la esteatosis hepática no alcohólica, que es una patología que, aunque es relativamente reciente, tiene mucha implicación en nosotros los médicos de atención primaria, y un poquito la tenemos un poco, digamos, no tan presente como quizá deberíamos a la vista de los conocimientos actuales, ¿vale? Bueno, en primer lugar, recordaros un poco lo que es la esteatosis hepática, cuya definición es que es la enfermedad secundaria del depósito de grasa de origen no alcohólico en los hepatocitos. Como si recordáis, un hígado normal tiene este aspecto, y en cambio un hígado con infiltración ya más grasa va aumentando su tamaño y su coloración es más blanca, la consistencia más blanda, y va empeorando un poco su consistencia y su nivel de funcionalidad. A ver, voy a avanzarla. Ahora, vale. Bueno, básicamente podemos clasificar la esteatosis hepática no alcohólica en la de dos tipos. En ambas tenemos un hígado con más de un 5% de grasa, y la primera de todas es la esteatosis hepática, la que conocemos de toda la vida como la esteatosis hepática simple, en la que hay el 5% de grasa, pero no hay evidencia de lesión hepatocelular, no hay ausencia de signos inflamatorios y es una patología de curso bastante estable. Sin embargo, hay la otra patología, que es la esteatopatitis no alcohólica, pero ya con inflamación, hay ese mismo porcentaje de grasa o más, pero hay inflamación, hay balonización de los hepatocitos y posiblemente puede haber o no presencia de fibrosis. El curso clínico es más impredecible, el 20% de esas fibrosis pueden evolucionar rápidamente y hay un mayor riesgo de paso a cirrosis y hepatocarcinoma. La fibrosis es lo que marca un poco el predictor independiente de la evolución, lo que marca la evolución. Mayor grado de fibrosis, mayor mortalidad vamos a encontrar en nuestros pacientes.
¿Y de qué se mueren esos pacientes? Bueno, mayor mortalidad significa que respecto al mismo grupo etario tenemos entre un 34 y un 69% más de mortalidad, ¿vale? Y ya hemos dicho que se relaciona con el grado de fibrosis presente. ¿De qué se nos mueren los pacientes con esteatosis hepática no alcohólica? Se mueren de enfermedades cardiovasculares, básicamente. Tienen mayor número de eventos cardíacos o cerebrovasculares. Se mueren de neoplasias extrahepáticas. Se mueren de cáncer de colon, de esófago, estómago, páncreas, y destaca también las neoplasias de riñón en hombres y las de mama en mujeres. Y también tienen mayor mortalidad referida a la cirrosis, porque la esteatosis hepática no alcohólica es la causa más frecuente de cirrosis criptogenética. También puede llegar a ser una indicación de trasplante hepático en un 5 o 10% de casos y presentarse la presencia de carcinoma hepatocelular tiene una mayor prevalencia entre estos pacientes, alrededor de entre un 7 y alrededor de un 7% de prevalencias. Vale, bueno, epidemiología, un poquito lo que nos tiene que llamar la atención. Es la hepatopatía actualmente más prevalente en el mundo, entre un 25% de incidencia, con unas incidencias de entre 28 por 1000 personas año, y la principal causa de cirrosis oculta en la población general. En España alcanzamos cifras de incidencia de un 25% y es multisistémica. Está relacionada con la enfermedad renal crónica, la diabetes tipo 2, viejos conocidos nuestros todos, la enfermedad cardiovascular, el síndrome metabólico, obesidad, hipertensión arterial, y en estos grupos con estas patologías podemos tener prevalencias de esteatosis hepática no alcohólica de entre un 60 y 85%. Bueno, según los diferentes estudios que he consultado, pues se nos comenta que iremos a peor y que posiblemente sea la primera, no sabemos si será la primera causa de trasplante hepática en un futuro no tan lejano. Bueno, y etiología, pues su etiología es sobre todo multifactorial. Tenemos factores genéticos sobre los que no podemos influir, pero luego están los metabólicos y ambientales. Entre los metabólicos destaca la presencia de resistencia a la insulina, que es muy frecuente en estos pacientes, y entre los ambientales la presencia de alimentación hipercalórica, rica en grasas saturadas y carbohidratos, con presencia de bebidas edulcoradas con azúcar, y sobre todo llama mucho la atención que hay elevado consumo de fructosa en estos pacientes, ¿no? Y bueno, y desde luego el sedentarismo. Todo esto son patologías de ambiente que nos suena mucho porque es el pan nuestro de cada día en las consultas de atención primaria. Por tanto, el hígado no estaba en esta terna y ahora tenemos que pensar también en la esteatosis. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que tienen nuestros pacientes que puedan presentar esteatosis hepática no alcohólica? Pues básicamente tenemos que pensar en ella cuando tengamos pacientes que afectos de obesidad, con perímetros abdominales mayores de 102 en hombres y 88 en mujeres, pacientes diabéticos y con glucemia alterada en ayunas, pacientes afectos de síndrome metabólico, con las definiciones que ya conocéis, con aumento de perímetro abdominal, triglicéridos aumentados, HDL bajo, presión arterial más de 130-85 y glucemias basales alteradas. En esos hay que diagnosticar síndrome metabólico y en los síndromes metabólicos pensar en la esteatosis hepática no alcohólica. Pacientes hipertensos, pacientes hiperlipémicos con hipertrigliceridemia y hipercolesterolemia, pacientes en los que detectemos una sobrecarga férrica dismetabólica, que es que tengamos unas ferritinas elevadas, con saturación de transferrina y hierro intrahepático elevado también, y luego no olvidemos otras patologías que pueden tener un poco de relación al respecto, que es como el síndrome ovario poliquístico, una diabetes tipo 1, hipotiroidismo primario, el síndrome de apnea obstructiva, los SAOS, hipotiroidismo anterior, hipogonadismo y la resección pancreático duodenal. Bueno, ¿cómo diagnosticaremos una esteatosis hepática no alcohólica? Pues básicamente lo haremos por biopsia hepática, en la que tendremos el diagnóstico es básicamente histológico, pero no vamos a estar haciendo biopsias a nuestros pacientes, sino que tenemos que buscar en la práctica clínica combinación de pruebas analíticas y técnicas de imagen no invasiva que nos permitan alcanzar estos diagnósticos con mayor agilidad. Lo que pasa es que el diagnóstico como tal es histológico, según el patrón que veamos en la histología hepática. ¿Qué hace un médico de atención primaria? ¿Qué es lo que tenemos que valorar? Primero de todo, una correcta anamnesis, porque tenemos que descartar otras causas de hepatopatía no relacionadas con la esteatosis no alcohólica. Por tanto, habrá que descartar el alcoholismo o la esteatosis relacionada con el consumo de alcohol. Descartar también la presencia de fármacos esteatogénicos, o sea, esos fármacos que pueden por sí mismos dar problemas a nivel hepático, como la amiodarona, el tamoxifeno, metotrexato, corticoides. La presencia de virus hepatotrópicos como la hepatitis B, la hepatitis C y otras causas de hepatopatías crónicas más minoritarias, como la hemocromatosis, descartar enfermedad celíaca, un Wilson, enfermedades autoinmunes, un déficit de alfa-aminotripsina. A partir de aquí,
respecto a la exploración física, posiblemente veremos un paciente asintomático o con síntomas inespecíficos como astenia, anorexia, y en estadios avanzados podemos ver un tinte ictérico, pero no es una clínica muy llamativa. ¿Qué tenemos que hacer con este paciente? Pues tomar la tensión, valorar su índice de masa corporal y también valorar perímetro abdominal. O sea, estos parámetros no deben faltar en nuestra valoración global del paciente con esteatosis hepática no alcohólica. Pediremos una analítica. Esa analítica tiene que ser completa, sobre todo al principio también, y en una segunda ocasión la tenemos que volver a ampliar si es necesario. Y ahí no debe faltar en la primera un hemograma completo, coagulación, todos los parámetros hepáticos, albúmina, glucemia en ayunas, la hemoglobina glicosilada, filtrado glomerular, albúmina, creatinina en orina. O sea, es una analítica amplia, ya valorando factores de riesgo cardiovascular, no solamente centrada en los parámetros hepáticos, para el colesterol, triglicéridos, LDL. Y en un segundo tiempo, si esta está alterada, cuando detectamos alteración en transaminasas, podemos inferir que tenemos mayor probabilidad de esteatosis hepática no alcohólica. Tendremos que descartar otras causas de hepatopatía, como la hepatitis B, la hepatitis C, la presencia de ferritinas y saturación transferrina, que haya alteración de hormonas tiroideas, y otras pruebas para descartar pues, enfermedad celíaca, lo he dicho, el Wilson, enfermedad autoinmune, etc. Déficit de alfa-1 antitripsina, y valorar esos resultados. Con todos una vez hecha esta analítica, podremos pasar a hacer... Ay, ya me he escapado otra vez. Venga, con el ratón. Venga, ahora, es que me salgo. Vale, bueno, una vez tengamos esta analítica, podemos utilizar lo que son las calculadoras serológicas, que son métodos de diagnóstico indirecto. Se usan como estratificación de la primera línea de riesgo porque dado su elevado valor predictivo negativo, o sea, nos descartan enfermedad grave y son muy útiles en atención primaria, además de que su uso está recomendado por guías de práctica clínica y documentos. O sea, son calculadoras que a través, por ejemplo, en primer lugar está para descartar esteatosis tenemos el Fatty Liver Index, que es, o el FLI Score, que os dejo aquí la calculadora, como el enlace para calcularlo, y esta utiliza parámetros como los triglicéridos, el índice de masa corporal, la gamma GT y el perímetro abdominal. Hace un cálculo y según este cálculo podemos inferir si hay mayor presencia o no de esteatosis. Y también las calculadoras para medir fibrosis, como el NAFLD Fibrosis Score, que se conoce como NFS, aquí tenéis también lo que es la calculadora, y esta utiliza otros parámetros como las transaminasas, plaquetas, albúmina, índice de masa corporal y de diabetes, o el FIF4, también aquí tenéis la calculadora, y ya solamente utiliza las transaminasas, la edad y las plaquetas. Haciendo el cálculo con estas calculadoras puedes acercarte mucho a si el índice está alterado, pues puedes inferir que tienes problemas con este paciente y que tendrás que hacer mayores intervenciones. La otra manera de llegar al diagnóstico es a través de las técnicas de imagen. La ecografía es la técnica más accesible en atención primaria, con sensibilidades y especificidades bastante elevadas para la identificación de la esteatosis moderada y grave, pero se nos escapan un poco los casos más leves. Entonces, se aportan técnicas como la CAP o el parámetro de atenuación controlada, que es una técnica de ultrasonidos que permite acercarte un poco más a esos casos más leves. Pero digamos que el patrón más, o sea, lo que más se usa es la elastografía de transición o el fibroscan, que nos sirve para medir el grado de fibrosis con más precisión, sobre todo en estadios avanzados. Tiene un elevado índice, un valor predictivo negativo para descartar afectación avanzada y se utilizan, si en nuestros pacientes con esteatosis el problema suele ser que tienen un panículo adiposo importante, con lo cual se tienen que utilizar sondas, se llaman XL25, para poder inferir correctamente en caso de ese tipo de pacientes con esos índices de masa corporal más importantes, ¿vale? En la práctica que se hace, pues se combinan el uso de esos marcadores serológicos con las técnicas de imagen, lo cual mejora mucho la precisión diagnóstica, sobre todo para detectar fibrosis grave, y se evita evidentemente biopsia hepática, salvo en estudios que sea imprescindible llevarla a cabo. Vale, y respecto al tratamiento, comentar pues muchas cosas que ya sabéis y que ya conocéis, porque son, como he dicho, viejos conocidos, como es que bueno, pues nuestro principal objetivo es resolver la esteatosis y evitar que progrese la fibrosis, sino que al revés, que pueda regresar, frenando la progresión, sobre todo a cirrosis y a carcinoma hepatocelular. ¿Cómo manejamos? Pues bueno, con lo que ya sabemos, manejando los factores de riesgo y con los tratamientos de los factores de riesgo cardiovascular presentes. Pautas terapéuticas viejas conocidas también, o sea,
modificación de estilo de vida, lo que ya conocemos como fomentar el ejercicio, la dieta mediterránea y la disminución de peso, que es lo que realmente ha demostrado reducir la progresión de la esteatosis hepática, reducir el riesgo cardiovascular y mejorar los parámetros de diabetes. Y como curiosidad os aporto que se puede mantener el consumo habitual de café, con o sin cafeína, en estos pacientes porque se ha asociado la presencia de café a la disminución de riesgo de carcinoma hepatocelular y a la mejora de los parámetros histológicos. ¿Cómo controlamos todos estos factores de riesgo? Pues bueno, obesidad se recomienda reducir entre un 7 y el 10% del peso, sobre todo mediante dieta hipocalórica. Y si esta es ineficaz, después de un año de seguimiento, se cabe plantear la cirugía bariátrica. Respecto a la hipertensión, la hiperlipemia y la diabetes, pues según nuestras guías clínicas y recomendaciones habituales. Y que recordéis que el uso de estatinas no produce efectos sobre la hepatopatía. Y bueno, los tratamientos farmacológicos se están restringidos sobre todo a los pacientes con fibrosis significativa que no han respondido a un año de modificación de estilo de vida y a los que posiblemente tengamos que derivar a consulta especializada. Se está usando la vitamina E a unas dosis de 800 unidades día, que se ha visto que mejora la hepatitis, la estatosis hepática no alcohólica, pero no se recomienda en diabéticos ni en presencia de cirrosis hepática. Y luego se está utilizando la pioglitazona, pero en pacientes que tengan la esteatosis demostrada por biopsia, pero es una recomendación fuera de ficha técnica y se recomienda sobre todo para periodos bastante cortos. Y en estudio tenemos un montón de moléculas que seguramente de las que iremos a hablar y que influirán en nuestro manejo habitual de la esteatosis en un futuro no tan lejano, como la liraglutida, ácido beticólico, el afibranor, selonsertib y el cenicriviroc y los inhibidores de la SSGLT2. Bueno, ¿qué hacemos como médicos de atención primaria para manejar, cuál es nuestro papel realmente para manejar la esteatosis hepática no alcohólica? Nuestro papel es sobre todo de detección precoz, de pensar en ella y de excluir causas secundarias, hacer el primer estudio y valorar si esto realmente es una esteatosis hepática y de qué grado. Vigilar la aparición de neoplasias extrahepáticas, en el caso de esos diagnósticos, evaluar y seguir los factores de riesgo cardiovascular y la presencia de enfermedad renal crónica, valorar la fibrosis mediante métodos no invasivos, las calculadoras que hemos comentado antes, insistir en la modificación de estilos de vida, que es lo que realmente cambia el pronóstico de esta enfermedad. Y bueno, según las guías clínicas consultadas, no se recomienda hacer un cribado sistemático, pero sí mantener un elevado índice de sospecha en pacientes con diabetes tipo 2. Bueno, se comenta que es probable que asistamos a un aumento de carga asistencial en atención primaria referido a la esteatosis hepática no alcohólica. ¿Por qué? Pues porque cada vez más elevada prevalencia de síndrome metabólico y las patologías que se relacionan con la alteración de estos parámetros y además tiene una evolución silente que se detecta en estadios avanzados. Por tanto, tenemos que empezar a valorarla un poquito más. ¿Cómo hacemos un manejo multidisciplinar? Bueno, ¿cuándo derivaremos a nuestro paciente a nivel especializado? Pues cuando por parámetros, por las calculadoras que hemos calculado, tengamos una elevada sospecha de esteatosis hepática y de fibrosis avanzada. Cuando tengamos unos niveles elevados o nos resulten no concluyentes y queramos una segunda opinión. Y también en todos aquellos pacientes con signos de hepatopatía crónica en los que sea necesario hacer un cribado de carcinoma hepatocelular y de varices esofágicas. De todas maneras, el seguimiento seguirá siendo nuestro porque todos estos pacientes necesitarán reforzar la modificación de estilos de vida en todos los casos. Y habrá que hacer una reevaluación cada 2 años, más o menos, repetir esas pautas cuando no sean fibrosis que tenga que seguir especializada. Tenemos que hacer una reevaluación de ese grado de fibrosis y hacer ese seguimiento para ver por dónde, si va evolucionando, si esto puede ser que esté cambiando. Es un manejo complejo y últimamente están apareciendo documentos de consenso para manejo compartido entre tanto atención primaria y la atención hospitalaria, con la creación de unidades multidisciplinares como se ha propuesto recientemente en un documento en Cataluña. Bueno, una propuesta de manejo desde atención primaria sería, pues en primer lugar, pues confirmar, si tienes una sospecha de esteatosis hepática no alcohólica, confirmar la presencia de esta esteatosis mediante una ecografía abdominal o, según la disponibilidad que tengas de la misma y el manejo que tengas, la accesibilidad que tengas a la prueba, calcular también el índice de FLI que te salga un score mayor de 60. ¿Vale? Aquí ya puedes inferir que tienes una esteatosis hepática y a partir de aquí calcular el grado de fibrosis hepática según el FIF4. Si es menor de 1,3, posiblemente es un paciente que podamos seguir de atención primaria, ya decimos haciéndole la analítica, repetimos el cálculo del FIF4 y una ecografía cada 2 años insistiendo en que baje de peso, que modifique su estilo de vida, deje el sedentarismo, etc.
Y si es mayor de 1,3, plantearte una diluviación digestivo para completar el estudio con un fibroscan y valorar pues, pronóstico y si hay que hacer algún tipo de intervención más relevante, ¿vale? Creo que el uso de medios telemáticos para la comunicación entre niveles puede facilitar el manejo de estos pacientes, porque sobre todo en muchos casos leves y moderados no es preciso que sean derivados, siempre que podamos mantenerlos, mantengamos una buena comunicación y podamos compartir nuestras sospechas y nuestras dudas, ¿vale? Y bueno, conclusiones, pues en primer lugar recordaros que existe esta enfermedad, que la enfermedad es secundaria del depósito de grasa de origen no alcohólico en hepatocitos, que la presencia de fibrosis va a empeorar su pronóstico de gravedad, que se relaciona con el síndrome metabólico y otros factores de riesgo cardiovascular, constituyendo un importante problema de salud presente y futuro debido a su elevada prevalencia, que está permanentemente infradiagnosticada hasta estadios avanzados, no nos acordamos de ella, y que nos compete como médicos de atención primaria la detección y seguimiento, sobre todo pues, utilizando las técnicas no invasivas como los marcadores serológicos y la ecografía. También nos corresponde la terapia de modificación de estilos de vida y el control de factores de riesgo también es parte de nuestras competencias. Y bueno, que para manejar en conjunto toda esta patología, pues posiblemente necesitemos manejo multidisciplinar y documentos de consenso que nos faciliten el intercambio de información entre niveles. Os dejo aquí un poquito la bibliografía que he consultado, en la que me llama la atención pues, un estudio que hemos hecho recientemente, que está publicado también por Semergen, que es el estudio STEATOP, en el que la prevalencia que detectaron se refería sobre todo a la esteatosis diagnosticada, ¿no? Que fue inferior a la que se esperaba según las series presentes en la literatura internacional, pero que posiblemente sea un poco porque posiblemente no estemos diagnosticando estos pacientes en la práctica clínica habitual, pero que ya llamaba la atención la cantidad de pacientes con factores de riesgo cardiovascular y diabetes que ya presentaban esta patología. Y muchas gracias por vuestra atención y que tengáis buena tarde. Muchas gracias, doctora Mar Sureda. Y pasamos al turno de preguntas, ¿no, Federico? Sí. Bueno, muchas gracias a todos por vuestras presentaciones. Han sido espléndidas. La primera pregunta para el doctor Peña, os la leo textualmente: enhorabuena por su presentación. Sin duda, sin una buena educación sociosanitaria, ¿no cree que la presión asistencial puede trasladar el cuello de botella de la sala de espera al teléfono conectivado entre e-pacientes versus pacientes presenciales? Muchas gracias. Enrique, ¿no tienes el altavoz? ¿No se te oye? Ahora. ¿Se me oye ya? Sí, ya se me oye, ¿verdad? Uh-huh. Sí, verdaderamente, claro, este riesgo existe. El paciente, al fin y al cabo, demanda una atención, sea presencial, sea telefónica. Lo que tenemos que hacer es dotar de los medios necesarios para poder atender esta demanda. Como he dicho antes, evidentemente, si hay más llamadas telefónicas, pues parece de perogrullo que la administración tendrá que poner más volumen de líneas telefónicas de capacidad telefónica para poder atender estas llamadas. Evidentemente, nosotros, por ejemplo, aquí en Comunidad Valenciana, lo que hemos hecho ha sido dividir nos hemos organizado verdaderamente como hemos podido, pero tenemos pacientes, como hablábamos antes, que hacen consultas presenciales todos los días, consultas telefónicas todos los días, nos dividimos y vamos haciendo circuito respiratorio, circuito no respiratorio, que es fundamentalmente presencial. Son patologías no infecciosas, por llamarlo así, porque al circuito respiratorio derivamos todo lo que es respiratorio e infeccioso, también las diarreas actualmente con fiebre, porque hay que hacerles la PCR a la inmensa mayoría de ellas, y el resto de patologías las pasamos al circuito no respiratorio. Tratamos de filtrar todo lo posible y de que todos los pacientes traten de contactar por teléfono con su médico, pero evidentemente no tenemos todavía
desarrollados o no tenemos todavía a nuestra disposición los medios, como comentábamos antes, completamente desarrollados. No tenemos capacidad. Entonces, sí, un pequeño cuello de botella sí que es previsible que ahora se pueda formar, pero es cuestión de adaptar también, creo yo, las agendas. Si antes veíamos 40, 45 pacientes con gente forzada sin cita al final de las consultas que demandaban la atención, yo creo que podemos ser capaces perfectamente, aunque esto no se hace en 2 ni 3 días, de asimilar toda esa demanda y poner los medios necesarios para atender toda esa demanda, para que ese cuello de botella sea el menor posible y poder atender en el mayor tiempo posible a toda la gente que nos lo demande, cita telefónica o cita presencial. No sé si ha respondido bien a la pregunta. Sí, Federico. Fantástico, Enrique. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en este sentido es importante también no solo establecer el circuito de médico atención primaria, de paciente atención primaria, sino también consultas telefónicas de atención primaria y especializada, ¿no? Y bueno, yo creo que hemos aprendido también un poco a que este tipo de consultas se pueden fomentar y probablemente se deriven de forma bidireccional, ¿eh? Pacientes que realmente lo necesiten. Y en este sentido, pues nos preguntan un poco esto, ¿no? Si, ha comentado la doctora Pizarro antes que en algunos casos la demora en el diagnóstico puede influir en el pronóstico del paciente, pero que en muchos casos la demora también en la lista de espera influiría y probablemente mucho, ¿no? Y en este sentido, pues a lo mejor establecer una buena comunicación atención primaria especializada para identificar a aquellos pacientes de riesgo disminuiría también este tiempo en la lista de espera, ¿no, Ángeles? En eso consiste el protocolo de estratificación del riesgo con los datos que he presentado. Es decir, una vez que tú tienes el paciente estratificado como paciente de alto riesgo de sospecha de posible cáncer colorectal, pues el circuito tiene que ser independiente de la lista de espera colonoscópica normal. De hecho, lo que se recomienda es que ese paciente espere menos de 2 semanas para hacerse una colonoscopia. Nosotros en Virgen del Rocío, el servicio digestivo, tenemos una consulta rápida de alta resolución y recibimos las llamadas telefónicas de los médicos de atención primaria que nos comentan los pacientes y garantizamos que vemos los pacientes de alto riesgo, de alta sospecha de cáncer colorectal, los vemos en menos de 1 semana y en unos 10 días tienen hecha la colonoscopia. Ese tipo de circuito es fundamental para este tipo de casos, ¿no? Pero también es fundamental darle las herramientas y el tiempo necesario al médico de atención primaria para que pueda valorar todos los datos y verdaderamente estratificar el riesgo del paciente. Porque le pedimos muchas cosas al médico de atención primaria, pero en 5 minutos una buena historia clínica, una anamnesis, exploración física, a veces es muy difícil para ellos. Tenemos que tener una disponibilidad, nosotros la tenemos telefónica. Sí, Mercedes, si me lo permite, porque hay varias preguntas para Sí. Ángeles. Perdona. Yo quería preguntar una pregunta a Ángeles, pero esa es mía propia casi. Hacer una pregunta a Ángeles. Hablando de todo esto, a mí, nosotros somos médicos de familia, en cuyo caso muchas veces en nuestras consultas vemos al abuelo, al hijo y al nieto. Y el abuelo tuvo cáncer de colon, el hijo no gracias a las colonoscopias, pero el nieto, ¿dónde le cuadramos? ¿Qué riesgo tiene? El nieto, si no hay más nadie... Pero no hay más nadie gracias a colonoscopias. ¿No hay más antecedentes familiares? Si no hay más nadie gracias a colonoscopias, ¿es independiente? Es independiente. Sí. Vale. Tú tienes que valorar lo que tienes. Ahí tienes un paciente que tiene un segundo grado. Y vale. Hombre, también tienes que valorar qué es lo que has encontrado en las colonoscopias del padre, porque si el padre sistemáticamente tiene lesiones grandes con displasia de alto grado, que tú las curas, no llega a hacer un cáncer, pero tú estás viendo que ese colon tiene una tendencia importante a hacer lesiones graves, pues entonces hay que plantearse otra cosa. Y sobre todo hay que plantearse si el índice, si el abuelo estaba estudiado molecularmente. Eso es muy importante a la hora de decidir la edad de empezar las colonoscopias preventivas. A mí y eso no se tiene en cuenta porque además hasta hace muy poco tiempo los patólogos no hacían
sistemáticamente la inestabilidad de microsatélites en los tumores de colon, no lo hacían. Lo hacen ahora porque es predictivo para establecer los tratamientos quimioterápicos de oncología. Entonces, ahora es muy fácil que te encuentres, que busques el informe de la pieza quirúrgica y sepas perfectamente que el tumor es estable y te quedes tranquila con que eso no va a ser una familia que está debutando con un síndrome de Lynch, ¿vale? Pero, es que yo pero creo... pacientes más antiguos es muy difícil. Claro, pero de alguna forma nosotros es verdad que con los 5 minutos que tenemos por consulta tenemos que ser ágiles en el diagnóstico diferencial, tener las cosas muy claras. Y digamos, ese nieto se nos sale de los esquemas. Es que se le sale de los esquemas a todo el mundo, Mercedes. Se le sale de los esquemas al especialista también, porque tú valoras número de antecedentes y el parentesco. Y realmente Exacto. no hay ningún protocolo que te diga que por un solo antecedente de segundo grado tú tengas que iniciar colonoscopias preventivas a los 40 años. No existe. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Es la duda que siempre he tenido en consulta y que de alguna forma creía que podía preguntar ahora, que era mi ocasión. Y para la doctora Ana Carino hay una pregunta que dice: ¿cuánto tiempo hay que darle procinéticos a un paciente con displasia funcional tipo dismotilidad antes de tratar con mirtazapina? ¿Qué opinión tenéis acerca del estudio de la microbiota intestinal que está empezando a calar en nuestros pacientes? Bueno, el tema de los procinéticos, el procinético se le tiene que dar un margen de 1 o 2 meses. Entonces depende un poco de la respuesta. Si la respuesta es favorable, se tiene que mantener a lo mejor 6 meses o más. Si la respuesta es nula, no hay ningún tipo de mejoría y ya se ha probado, bueno, ya se ha manejado con erradicación y todo esto, sería subsidiario de mirtazapina. Hay un fármaco quizás intermedio entre el procinético tipo domperidona o cenitaprida y la mirtazapina, que es el levogastrol. El levogastrol es un fármaco que es procinético y que también tiene una cierta acción central, porque es la parte de la molécula es la sulpirida, y entonces en algunos dispépticos puede ser muy útil. No tiene tanta calado como la mirtazapina, que hay que hablarle al paciente del tema del antidepresivo, venderle un poco que no se le da por eso, en fin, ya vamos a palabras mayores, pero que puede ser muy eficaz. Tiene una serie de efectos secundarios que hay que saber y comentarle al paciente, sobre todo mujeres jóvenes tienen desarreglos menstruales, puede dar ginecomastia, pero que es un fármaco que va bien para los cuadros de dispepsia funcional, sobre todo distrés postprandial, y que podría estar en medio del procinético puro y duro y de la mirtazapina. Y otra cosa que me habías preguntado, la flora. El estudio de la microbiota. Bueno, la microbiota es un tema que ahora está en auge en el tema funcional y en muchos otros temas. Y entonces sí que parece que hay una alteración de la microbiota en pacientes funcionales, pero consecuencias prácticas como para decir en este momento la tengo que estudiar o la tengo que modificar, a día de hoy todavía no lo hay. Hay que tener en cuenta que la microbiota se modifica con muchas cosas. La primera de ellas, la dieta, y estos pacientes suelen hacer dietas un poco a veces sesgadas. Muchos sacan la lactosa, muchos sacan gluten, muchos sacan fructosa, determinados alimentos, y se modifica con los fármacos. Entonces, ¿hasta qué punto ahora, a día de hoy, con lo que sabemos, podemos interferir o podemos modificar la microbiota? Bueno, yo creo que todavía no estamos en ese momento. Seguro que en algún momento podemos modificar la microbiota con modificaciones dietéticas, pero a día de hoy todavía no se puede decir exactamente cómo y cuándo tenemos que hacer un abordaje en este sentido. Muchas gracias. Muy bien. Mercedes, hacían varias preguntas también para la doctora Pizarro, pero un poco para, si te parece, Ana, para concluir un poco, yo tenía una pregunta más para ti. Aparte del tema de los trastornos funcionales, como has tocado el tema del Helicobacter pylori, también nos hacían una pregunta en este sentido. Después de erradicar el Helicobacter pylori, ¿cuánto tiempo después sería adecuado repetir la prueba para comprobar la erradicación? Y si en algún tipo de paciente, pues simplemente sería útil con basarnos en la mejoría de los síntomas y no habría que realizar la comprobación de la erradicación del Helicobacter pylori.
Bueno, un tiempo razonable es cuando se acaba el tratamiento. Hemos de saber que para que la comprobación sea óptima hemos de estar un mes o más sin tomar omeprazol. Pues a partir de un mes o más en que el paciente acabe el tratamiento erradicador, pues, y ha dejado el omeprazol, se podría hacer el test de comprobación. Basarnos en los síntomas es un poco arriesgado porque es verdad que algunos mejoran, pero la patología funcional es oscilante y entonces puede ser que mejore y al cabo de 6 meses, un año, recidivar, y entonces siempre tenemos ahí la duda si lo hemos erradicado correctamente. Yo creo que es casi mejor. El paciente a veces se queda inquieto también porque no sabe si el Helicobacter está correctamente erradicado. Yo creo que es más práctico quizás comprobar la erradicación de una forma óptima después de que haya dejado el omeprazol un mes o 2 después del final del tratamiento, y así sabemos que este tema lo tenemos zanjado. Ana, ¿y qué test es el más útil para comprobar la erradicación? En teoría, el test del aliento seguido de cerca del Helicobacter pneumoniae, pero el test del aliento es un poquito superior. Se desaconseja para comprobar la erradicación el tema de la serología, eso sí. Pero quizás el tema del test del aliento un poco mejor que el Helicobacter pneumoniae. Muy bien. Y, Mercedes, había varias preguntas sí, para Ángeles, no sé. Bueno, hay otra para Mar y luego si quieres pasamos para Mar. Venga. ¿Vale? Venga. Bueno, pues para la doctora María del Mar Sureda, una pregunta, te digo, la leo textualmente. En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ¿habría que hacer ecografía como método de screening para esteatosis hepáticas no alcohólica, como hacemos con la retinografía? ¿O habría que esperar a alteraciones de las transaminasas o analíticas en la analítica? Bueno, no hay una indicación en guías, lo que he estado revisando, de hacerles a todos una ecografía, ¿no? Lo que pasa que sí que dependerá un poco de nuestra posibilidad de oportunidad, estar un poco atentos. Sobre todo lo que te recomiendo es atención y que hagas cálculos, no esperar a que estén alteradas las transaminasas, porque muchas veces no lo estarán, pero en pacientes obesos de riesgo con varios factores de riesgo cardiovascular, pues que bueno, si por aquellas cosas tienes que hacer una ecografía por otro motivo, pues que revise si hay esteatosis o que hagas cálculo con las guías que vais utilizando, que nos acostumbremos un poco a utilizar las calculadoras, ¿no? O sea, no hay una indicación concreta de hay que hacer un screening a todos, hasta donde yo sé, pero sí que estemos un poco despiertos en el tema de la patología de la esteatosis, ¿no? Sobre todo en diabéticos y pacientes obesos que tengan bastantes factores de riesgo. Es una más a controlar. No sé si contesto. ¿Vale? Sí. Yo creo que sí. Sí, muy bien. Algunos de los que nos escuchan, los compañeros, nos piden incluso si le podemos pasar alguna de las diapositivas porque habéis hecho presentaciones muy esquemáticas y han gustado mucho todas las presentaciones en general, pero sobre todo la parte en la que hacéis esquemas, algoritmos de derivación y de seguimiento. Entonces, bueno, nos piden si eso es posible que se les pase. Bueno, saben que esta ponencia estará en streaming, esta mesa estará en streaming, así que se puede ver cuántas veces se quiera. Se hará anuncio a través de las páginas web de las dos sociedades, con lo cual lo pueden ver en repetidas ocasiones. Volviendo un poco a Ángeles, nos han hecho multitud de preguntas sobre el tema de cuándo repetir las colonoscopias. Voy a tratar de resumirla porque es verdad que en muchos casos son, pues casos concretos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en pacientes de bajo riesgo, aquellos a los que se le hace la colonoscopia y se detectan pólipos de bajo riesgo, de menos de 1 centímetro. ¿Cada cuánto tiempo habría que repetir la colonoscopia en este tipo de casos? A ver, si tienes una colonoscopia con hallazgo de adenomas de bajo riesgo, es decir, 1 o 2 adenomas menores de 1 centímetro con displasia de bajo grado y sin componente velloso, o un adenoma cerrado menor de 1 centímetro sin displasia, la siguiente colonoscopia se establece a los 5 años. ¿Vale? Una cosa fundamental, aquel que se vaya a hacer cargo de un seguimiento colonoscópico tiene que tener una cosa muy en cuenta, que es la calidad de la colonoscopia. ¿Vale? Estos seguimientos se establecen partiendo de una colonoscopia basal en la que se encuentran las lesiones, que tiene que ser completa y de alta calidad. Tú te puedes fiar de la colonoscopia si la colonoscopia te informan
todo tipo de datos. Te describen los pólipos, la localización, el grado de limpieza según la clasificación de Boston, ¿vale? Y que han intubado el ciego y han revisado el ciego y han visto la fosita apendicular. Entonces, este tipo de colonoscopia te deja totalmente tranquilo para hacer la colonoscopia siguiente a los 5 años, ¿de acuerdo? La siguiente colonoscopia se hará en un intervalo que va a depender de los hallazgos de esa segunda colonoscopia. Siempre vamos a ir basándonos en los hallazgos de la colonoscopia anterior. En este tipo de pacientes, que son esporádicos, claro. Después hay otros protocolos para pacientes con hereditarios. Perfecto, perfecto. Yo creo que ha quedado muy claro. Nos preguntan también, bueno, si estás de acuerdo un poco con las últimas guías, yo creo que las has comentado, ¿no? Del seguimiento en aquellos pacientes, vuelven a insistir un poco en los adenomas de menos de 1 centímetro, en seguimiento de antecedentes familiares de primer grado con cáncer de colon, que tengan más de 50 años. En fin, yo creo que eso lo has comentado, pero si quieres volver a comentar algo sobre este tema. Vuelven a insistir un poco también en un paciente que acuda a la consulta de atención primaria diciendo que tiene el abuelo con cáncer de colon, un poco lo que comentaba Mercedes, si es necesario iniciar colonoscopia preventiva a los 50 años o solo screening con test de sangre oculta en ECE. A ver, cuando hay un solo antecedente familiar de segundo grado, el paciente lo que tiene que hacer es el cribado poblacional, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que hay varios tipos de cánceres de colon, ¿no? La mayoría de los cánceres de colon, más del 90%, son tumores esporádicos. Todas las enfermedades tienen una carga genética, pero es una herencia poligénica. Yo utilizo un chascarrillo para los pacientes que me entienden perfectamente, que es decir, que no es lo mismo heredar un cortijo que papeletas para comprar un cortijo. Entonces, si tu padre ha tenido un cáncer de colon, tú puedes haber heredado algunos de los genes favorecedores que tuviese tu padre. Pero esa carga genética esporádica se va reduciendo poco a poco con el paso de generación tras generación. El nieto, obviamente, ya, independientemente de que su padre, de los 5 genes que tuviese el abuelo, haya podido heredar 2, pues con alta probabilidad no ha heredado ninguno o ha heredado 1. Entonces, un solo antecedente de segundo grado, hablando de tumores esporádicos, cribado, ¿de acuerdo? El tema de la guía es muy controvertido, vamos, la guía ha levantado mucha polémica, por lo menos en mi área sanitaria muchísimo, la última guía de la AEG, en la cual te dicen que independientemente de la edad de tu familiar afecto y siendo de primer grado, se inicie cribado, se meta al paciente en cribado poblacional, verás, eso implica mezclar 2 conceptos súper arraigados en la literatura científica, es decir, mezclar alto grado con riesgo medio. Riesgo medio en cáncer de colon es población general mayor de 50 años y alto grado siempre pacientes con antecedentes familiares. Y además, hacer esta mezcla con alto nivel de recomendación, pero alto grado de recomendación, pero bajo nivel de evidencia científica es muy peliagudo. El tema de hoy en día de las guías clínicas tenemos que ser conscientes todos, de que una guía clínica es una guía clínica. Y si encima se está utilizando el sistema GRADE y no los niveles de evidencia, pues están haciendo una recomendación como otra cualquiera absolutamente criticable por cualquiera de nosotros. Entonces, revisando minuciosamente la literatura en la que se basan los compañeros de la AEG, que además son del grupo de oncología, que yo pertenezco a ese grupo, pero no estoy de acuerdo con esa recomendación de la guía, pues resulta que es que estos estudios están muy sesgados, Fede. Están muy sesgados para establecer taxativamente que tú a toda esa cohorte de población la pasas a cribado poblacional. No se puede. Y después ya con el siguiente estudio que ha salido ahora en 2020 de Chiang, del registro sueco, es que seguimos teniendo los datos que hemos tenido clásicamente. Prevalencia de cáncer de colon a los 50 años en población general igual a prevalencia a los 40 años en pacientes con antecedente familiar de primer grado. Y eso implica que están indicadas medidas preventivas precoces, 10 años antes del cribado poblacional. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hemos hecho nuestro protocolo particular, de acuerdo con nuestros médicos de atención primaria, difundido en todo el servicio, en fin. Había muchas dudas. Muy bien, fantástico. Yo creo que ha quedado bastante claro. ¿Una cuestión más por ahí, Mercedes? Sí, hay una pregunta más para Ana Carino. Bueno, esta es mía, Ana.
A ver, yo creo que el paciente con patología funcional digestiva es un paciente, los que llamamos nosotros hiperfrecuentador, ¿de acuerdo? Que le conocemos perfectamente, tanto nosotros como vosotros, que fluctúa mucho y que realmente tiene una calidad de vida bastante pésima. ¿No habéis pensado que a lo mejor este es un tipo de paciente que sea fácil para manejar compartidamente entre vosotros y nosotros, dándole herramientas al paciente para lo que llamamos empoderarle y una vía de acceso, una vía de acompañamiento para que así un paciente crónico no se sienta solo entre los dos, o sea, entre primaria y especializada, porque muchas de las veces estos pacientes no necesitan reexplorarles. Necesitan de cambiar el tratamiento o acompañarles solamente. Entonces, a lo mejor es el típico paciente en el cual podemos establecer unas vías bidireccionales, ¿de acuerdo? Y empoderar desde los dos niveles con los mismos herramientas. Criterios. No, totalmente de acuerdo. Esto era un poco lo que yo quería transmitir en la última diapositiva, que hay un grupo de pacientes, quizás ni los más complejos ni los más sencillos, en que la colaboración entre ambas medicinas es fundamental. La colaboración quiere decir son esto, pacientes que recidivan muy frecuente, que hay que ir cambiando de fármacos, que hay que valorar si se ha de hacer alguna exploración complementaria o no, a veces mayoritariamente no, pero estos son cosas que se han de, bueno, que se van planteando cada vez. Entonces, ¿cómo nos comunicamos entre vosotros y nosotros? Está claro que telemáticamente el paciente no creo que se tenga que trasladar cada vez arriba abajo en la consulta del digestólogo de la atención primaria, pero para eso, claro, es fundamental que sea fluido y que sea rápido. Lo que decía, el feedback entre ambos profesionales ha de ser bueno. Y una cosa importante que a veces no es tanto decisión nuestra como de la administración es que el especialista, tanto de atención primaria como el de atención especializada, sea estable. Si empezamos a cambiar el digestólogo o el de medicina primaria, es mucho más difícil establecer esta conexión, porque primero hablas con uno, te dice una cosa, luego el otro. Si todo está estable y la conexión fluida, es el típico paciente, el paciente ideal para llevar de forma conjunta, porque como tú dices, es un paciente crónico que va y viene en los síntomas, que los síntomas se modifican y hay que darle todos el mismo mensaje, que es una patología benigna, que no se va a morir de esto, que le vamos a cambiar el tratamiento todas las veces que sea necesario, pero hemos de intentar tranquilizarlo porque el mensaje desde ambos médicos yo creo que puede calar y ser útil para el paciente. No sé si he contestado. Sí, y yo añadiría, si te parece, es empoderarle, enseñarle a convivir y a con su enfermedad. Con su enfermedad. Es decir, esto es muy importante. Cuando tiene que venir a hablarnos de forma rápida o a buscarnos de forma rápida o llamarnos de forma rápida o cuando no. Y a lo mejor incluso la e-consulta no solo tendría que ser hacia especializada, sino de vosotros a nosotros. También podría estar la e-consulta. Es decir, no la respuesta de la e-consulta que ellos manden, sino la respuesta de la e-consulta, o sea, que de muchos propios, o sea, de iniciativa propia, mandéis una consulta a uno de nosotros porque el paciente es común. Es verdad que solemos cambiar, es verdad, pero sí, yo creo que si es un método arreglado, si es un método, como decía Enrique, con unas condicionantes, con unas ideas claras, en el cual, digamos, funcionemos todos igual, aunque haya cambios, en muchos no se cambiará el esquema. Exacto, el esquema va a ser igual. No, y decirle al paciente que tiene que aprender que su patología es crónica, pero no es curable. O sea, no hay una pastilla que le haga desaparecer los síntomas, que ha de convivir, temporadas un poco mejor, un poco peor, pero es como yo siempre hago el ejemplo, es como el paciente que tiene cefalea. Al final, bueno, va teniendo días que tiene, días que no tiene y asume que hace parte un poco de su vida y esto es un poco lo mismo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Yo creo que un poco la idea de este seminario precisamente era para insistir en que hay temas que probablemente debemos mantener o incrementar esa relación entre las distintas especialidades, ¿no? Sin duda alguna, los trastornos funcionales es una de ellas, el tema del cáncer de colon, como ya se ha comentado, el tema de la estatosis hepática o de las hepatopatías en general, hepatitis viral, etcétera, y probablemente por la ponencia de Enrique, ¿no? Va en esa línea, ¿no? Incrementar un poco las consultas
telemática, consulta telefónica, las videollamadas entre ambas especialidades. Porque yo estoy seguro que si mantenemos una comunicación mejor, probablemente redundará en un beneficio no solo para el paciente, sino también para nosotros, porque la frecuentación de los pacientes a las consultas vuestras o a las consultas nuestras también disminuirá. Siempre, tanto. Correcto, efectivamente. Y si me permitís, estoy de acuerdo con vosotras dos, con lo que habéis comentado, de que el feedback tiene que ser bidireccional, la consulta tiene que ser bidireccional. Y lo que decía Ana también es igual de cierto. El especialista hospitalario que lleve y que conteste la consulta de determinado paciente debería ser, en la medida de lo posible, siempre el mismo especialista, porque nosotros somos cada uno de un padre y de una madre, y siendo todos especialistas en un mismo área, tenemos opciones y tenemos opiniones diferentes de cómo llevar la enfermedad ya a nuestros pacientes. Y un paciente que yo no he visto nunca, de repente que me pidan opinión sobre él, pues quizá puedo dar una opinión distinta de la que daría el especialista que lo suele llevar siempre, con lo cual eso tampoco creo que sea lo más adecuado. Eso habría que tenerlo también en cuenta. Sí. Bueno, está claro que podemos seguir hacer? hablando y que yo creo que esta debería ser la primera de múltiples reuniones que deberíamos tener, ¿no? Quizá, bueno, que sea este el nicho primero para, bueno, tratar a lo mejor entre las dos sociedades de hacer protocolos de actuación de esto que estamos hablando y que, bueno, probablemente intentar realizar nuevas videoconferencias tratando... Hay algunas preguntas de Helicobacter pylori, el tema de Helicobacter pylori han hecho varias preguntas, parece que es un tema bastante candente, otra pregunta de hepatopatía, el tema, insisto, del cáncer de colon o de los trastornos funcionales, pues da perfectamente para otro seminario, ¿no? Mercedes, yo creo que debemos ir concluyendo, nosotros, ¿no? como grupo digestivo de atención primaria, os recogemos el guante porque creemos que hay muchos sitios donde ponernos de acuerdo, muchas patologías que el paciente no tiene que fluctuar, no tiene que ir para arriba y para abajo, que muchas veces somos nosotros, que muchas veces hay muchos de estos pacientes que son pacientes en edad todavía de trabajo, donde tiene que dejar de trabajar o acompañar al abuelo. Entonces, yo creo que esto a la larga, ahora nuestros pacientes los ven un poco mal, que les llamemos tanto por teléfono y no puedan vernos de la cara, pero yo creo que a la larga va a ser beneficioso para el paciente, beneficioso para nosotros y beneficioso para el sistema. Así que cuando queráis, pues nosotros repetimos. Sí. Está muy bien, sí. Totalmente. Sí, sí, sí. Gracias Yo creo a que los debemos... Sí. Gracias en confianza a Mar, gracias a Ana, gracias a Ángeles, gracias a Enrique y gracias a Federico. ¿Vale? Nada, muchas gracias a vosotros. A vosotros. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando. Dar las gracias de nuevo a Mylan y, como decía Henry Ford en alguna ocasión, reunirse en el comienzo, mantenerse juntos el progreso y trabajar juntos el éxito. Así que hasta la próxima. Vamos, adiós. Nosotros trabajamos juntos ya. Sí, trabajamos juntos. Un abrazo. Muy bien. Igualmente, adiós, gracias. Adiós a todos. Adiós. Adiós.